Muy buen día para todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Hey Bogotá. Hoy estamos con Ana María Nates. Ana María Nates es egresada de la Universidad Distrital, fue representante del Consejo Superior Universitario de esta universidad. Además, también hizo parte de la Asamblea Constituyente, que fue resultado de un proceso constituyente de la Universidad Distrital, y de eso es lo que queremos hablar el día de hoy. Hoy Ana María es representante del Gobierno Nacional ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Distrital, y pues mucho se ha dicho alrededor del proceso constituyente, ¿no? De qué es el proceso constituyente, y miran con asombro lo que se viene haciendo en la Universidad Nacional de hablar de una constituyente universitaria, desconociendo que ya ha habido otros procesos en universidades públicas, como es el caso de la Universidad Distrital. Entonces yo quisiera primero, pues Ana María, bienvenida como siempre, y pues que nos cuentes cómo fue el proceso constituyente de la Universidad Distrital. Bueno, hola a todos y a todas. Pues nada, un gusto estar acá. Creo que es muy importante poder tener espacios para contar lo que ha pasado en la Universidad Distrital. Ha sido un proceso muy largo, realmente muy largo, y que creo que es un muy buen ejemplo de lo que hoy estamos hablando de poder constituyente y proceso constituyente, en perspectiva no únicamente de ver qué implica o qué significa una Asamblea Nacional Constituyente, sino por el contrario potenciar ese poder que está en la gente, en el común, y que por el contrario lo que hace es como subvertir el poder establecido, ¿no? Entonces nuestro proceso en la Universidad Distrital en efecto ha pasado por muchos paros. Creo que es una de las universidades públicas que más paros ha tenido en Bogotá, y pues realmente no sabría dónde poner el punto de inicio, porque ha sido un proceso constante, ¿sí? Como de muchos ciclos. La iniciativa general es cambiar el estatuto general. Yo entré a la universidad en el 2011, era el proceso de la MANE, ahí todo digamos que se enfocó en tener una nueva ley de educación. Después de eso nos dimos cuenta que no iba a ser fácil que el Congreso aprobara una ley construida por los estudiantes, y retomamos la decisión de vamos por un estatuto general y vamos a cambiar lo que queremos cambiar dentro de la universidad, lo que la ley 30 hoy nos permite. No es cierto que la elección de rector solamente en el Consejo Superior está definida así por la ley 30. Las universidades podemos generar mecanismos distintos de elección de rector. Hoy, por ejemplo, la Universidad Distrital tiene un mecanismo medianamente democrático, y es una parte la consulta de la comunidad, otra parte la hoja de vida, otra parte la votación del Consejo Superior. Eso es algo más que 9 personas encerradas a espaldas de la comunidad definiendo. Entonces es parte de nuestro proceso. Obviamente el Estatuto General de la Universidad, pues guardando las proporciones, es como una constitución para el país. Entonces todo lo que tiene que pasar en la universidad pasa por el Estatuto General. En nuestro caso queremos, por ejemplo, reformar la estructura académico-administrativa de la universidad y volcar toda la estructura administrativa en función de lo académico. Hoy la Universidad Distrital funciona al revés. Todo el tiempo tenemos que hacer 10.000 trámites para una cosa académica sencilla, cuando debería ser al revés. Entonces queremos facilitar el tema administrativo, queremos fortalecer toda la participación, es decir, permitir a los estudiantes que se organicen sin que tener una asamblea implique que no voy a clase, o que pierdo un parcial, o que toca hacer un paro, una toma o cerrar una sede para que podamos tener una asamblea. Sí, es como normalizar el proceso de participación y por supuesto potenciar todo el tema de bienestar. En esa época, en el 2011, 2013, no hablábamos de las violencias basadas en género. Ha sido una victoria de las mujeres dentro del movimiento social empujar estas reivindicaciones, y hoy sí está incorporado un proceso, una perspectiva de este estilo dentro de bienestar, de toda la comunidad universitaria. Entonces, pues son los pequeños avances que hemos dado. Ha sido un proceso eterno. Hoy seguimos discutiendo como Consejo Superior este proyecto de nuevo estatuto general. Vamos en el artículo 64 de 100 que están aprobados por la Asamblea Universitaria, entonces vamos por la mitad. Lastimosamente en el gobierno de Claudia López no contamos con todo el apoyo para sacar adelante esta reforma. Apenas alcanzamos hasta el artículo 64 el año pasado. Y este año, pues con el cambio de la alcaldía, también hubo un proceso ahí de retrasos en la convocatoria del Consejo Superior. Esperamos contar con la voluntad de este gobierno distrital y con las nuevas representaciones, porque también nos cambiaron la representación estudiantil, la representación de exrectores. Entonces, bueno, son nuevos miembros que llegan al Consejo Superior que han dicho que están a favor de esta reforma. Creo que ya es innegable, la Universidad Distrital no espera un semestre más sin reforma universitaria, y pues bueno, que sea el detonante para que muchas universidades entiendan que podemos cambiar internamente, que no hay que cambiar la ley 30, hay que cambiarla, pero no para cambiar nuestros estatutos y tener una universidad democrática, hay que cambiar la ley 30.
Bien, pues yo cuando entré a la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios por allá, sí, 2007, 2008, 2008, 2009, 2009, pues alcancé a conocer como lo que fue como como raíz o ese inicio, semillita de lo que fue el inicio del proceso constituyente en la Universidad Distrital. O sea, es decir, se llega a una asamblea constituyente en la Universidad Distrital producto de una movilización de años para modificar el estatuto de la universidad. ¿Cómo se conformó esa asamblea constituyente? Bueno, es que la asamblea, hemos tenido muchos espacios, que de verdad es un proceso de más de 30 años. Yo creo que se aprobó el Estatuto General y a los pocos meses empezaron a hablar dentro de la universidad de reformar ese Estatuto General. Y eso es producto de falta de democracia dentro de la universidad. Pero entonces, bueno, el proceso del 2000, digamos, cuando fue 2008, 2009, nosotros tuvimos una asamblea consultiva, que se convocó como constituyente sí. y se convirtió en consultiva. ¿Por qué? Porque el Consejo Superior dijo, ay, gracias, qué lindos, no nos interesa, va a ser consultiva y vamos a hacer lo que queramos. Entonces, en el 2008, la asamblea consultiva, como fue votación, como cuando se eligen representantes estudiantiles, entonces se postularon planchas de profesores, de estudiantes, de trabajadores. En nuestras universidades es muy importante la participación de los trabajadores, entonces siempre han estado ahí, de egresados y egresadas. Y bueno, en ese proceso se hizo una votación por facultad y se eligieron unos delegados para que por facultades participaran en la asamblea. Esta asamblea hizo, bueno, todo el proceso de revisar qué está mal en la universidad, y tuvieron una plenaria y en la plenaria aprobaron un estatuto pues para pasar al Consejo Superior. Eso fue 2008-2009. Después, bueno, vino también un paro universitario a nivel nacional por presupuesto para las universidades públicas. Entonces, en el marco de la coyuntura nacional queda un poco opacada la coyuntura interna de la universidad. Pero después, en el 2013, nos aprueban una reforma académico-administrativa en diciembre, que lo que hace es fusionar facultades, acabar algunos programas, que de hecho fue la reforma que estaban defendiendo los rectores que acaban de salir del Consejo Superior y que me dedicaron 7 páginas escribiendo por qué estaba mal toda nuestra reforma, pues porque ellos estaban defendiendo la de ellos. Finalmente, con la alcaldía de Petro, eso fue fundamental que Petro estuviera en la alcaldía, se tumba los acuerdos 08 y 09 del 2013, del 2012-13, y arranca el proceso constituyente, pues que nos atrae a lo que está hoy. ¿Cómo se hizo esa asamblea constituyente? Bueno, un paro gigante, una toma de los estudiantes a la Plaza de Bolívar, Petro en el Palacio del Líbano, pues como en uno de los balcones diciendo, me interesa la universidad distrital. Entonces fue la negociación queremos una triestamentaria de estudiantes, docentes y trabajadores con el Consejo Superior para definir el proceso de la reforma. Allí se acordó que teníamos 4 niveles que creo que fueron muy, muy, muy importantes porque nos permiten que este proceso sea tan sólido. El primero fue un nivel de sensibilización y base, donde el doctorado interinstitucional en educación se sentó a indagar y a recoger todo el estado de arte de la reforma en la Universidad Distrital. Eso nos ahorró muchísimo tiempo porque no tuvimos que inventarnos las cosas de la nada. Recogimos lo que habían hecho en el 2008, pero en el 2006, pero en el 2000, en un congreso universitario, en todo lo que se ha hecho lo logramos recoger en ese primer semestre. Después vino la etapa base, que fue en cada una de las facultades. Como la Universidad Distrital está regada por toda la ciudad, es muy difícil encontrarnos todos y todas. Hicimos un trabajo como descentralizado en cada una de las facultades, evaluando necesidades, problemáticas y propuestas, así, en 4 mesas temáticas. Después, esas mismas mesas las retomamos, pero a nivel de toda la universidad. Entonces, de cada facultad se eligieron delegados de estudiantes, de trabajadores, de docentes, para que fuéramos a esa mesa que fue ya el nivel de consolidación, y ahí logramos armar algo que el Consejo Superior creo que no conoce y es muy irresponsable que no lo hagan, porque es un diagnóstico de cómo estaba la universidad al 2014. Y eso nos permite ver que no solamente la opinión de un estudiante que de pronto no conoce administrativamente cómo funciona la universidad, sino de profesores que llevan más de 20 años trabajando y que saben cuáles son las problemáticas, de profesores que sabían que los carteles de los puntos existen en la universidad, que saben que hay mecanismos más perversos. En la Universidad Distrital existen los SAR, que son contratos por extensión que se le permite hacer a los docentes. Y claro, todo docente tiene derecho a trabajar y a hacer extensión, pero no con doble salario. Y eso está pasando en la Universidad Distrital y es completamente legal. No creo que sea legítimo, pero es legal porque el Consejo Superior hace y deshace dentro de las universidades. Eso lo sabían los profes, eso está en nuestro diagnóstico. Pero pues la gente que no lo ha leído y que no comprende eso, piensa que nosotros estamos haciendo una reforma pues acá de los cabellos y con lo que la inocencia de los estudiantes cree que debería haber.
Ese proceso de consolidación fue muy importante, el diagnóstico. La última fase ya fue lo que denominamos proceso constituyente, que era la asamblea constituyente, delegados de todas las facultades, 4 mesas temáticas, un diagnóstico armado y la propuesta. Entonces eran todas las propuestas que habíamos recogido, cómo las volvemos articulado. De allí salieron como 3 o 4 títulos, el de principios, naturaleza, todo esto, democracia y participación, que es el eje central de esta reforma. De verdad que no es una reforma perfecta, y la Universidad Distrital no va a ser la mejor universidad un día después de que aprobemos este nuevo estatuto, pero va a ser una mejor universidad porque va a poder tener mecanismos para ella misma irse cambiando y mejorando. No sabemos cómo va a estar la educación en 10 años, ni las reformas que vamos a necesitar de aquí a allá, pero tenemos un mecanismo como la Asamblea Universitaria que va a tener la potestad de cambiar los estatutos cada vez que se requiera. Entonces es como hacer dinámica y funcional la universidad, insisto, para que los estudiantes no tengan que parar para poder participar y tener como incidencia dentro de su universidad. Entonces, ese fue el proceso de la Asamblea Constituyente. Estuvimos casi 3-4 meses enclaustrados en la Vanilla de Paiva, 100 personas pensando cuál es la mejor universidad que nos podemos construir en este proceso. Y de allí nos dio diciembre, entonces la gente ya estaba saliendo a vacaciones, los últimos parciales, los estudiantes que íbamos a ir a la Constituyente haciendo parciales como fuera de los horarios, los sábados viéndonos con los profes. Creo que yo fui muy afortunada porque fueron profes que nos apoyaron pues bastante como con ese tema. Y queda radicada en el Consejo Superior la reforma al Estatuto General, y una vez más se repite la historia de todas las reformas de la Universidad Distrital, y es muchas gracias, qué buen documento, excelente, protocolarmente se firma, se recibe y ya, lo vamos a discutir como cuando nosotros queramos, como nosotros queramos. Yo incluso creo que tiene mucho que ver con la reforma, si es la lentitud del Congreso, ¿no? Entonces todo el movimiento no puede estar todo el tiempo activo y el Consejo Superior lo sabe y lo aprovecha. Entonces, pues bueno, de ahí para acá han sido paro, asamblea, paro, mesa de negociación, acuerdos para poner a andar la comisión de reforma del Consejo Superior, paro porque la comisión de reforma no funcionaba, cambio de representación estudiantil. Creo que una victoria gigante es que hemos logrado mantener la representación de un sector, no de la misma organización y el mismo proceso, sino de un proceso unitario que quiere la reforma. Estudiantes, ¿no? De las y los estudiantes, exacto. Entonces eso ha sido fundamental, y pues bueno, hemos venido intentando sumar a los profes, que son los que tienen esa memoria histórica de la universidad, pues con altibajos, pero bastante bien. Muchos trabajadores que estuvieron con nosotros en la Constituyente pues ya son pensionados y pensionadas, entonces desde otro espacio nos están apoyando, y es una disputa constante y permanente, pero insisto, creo que es la manifestación del poder constituyente, no una cosa que tiene que ser permanente en el tiempo, pero sí algo que con el peso de la movilización logra imponerse, y pues ha logrado imponerse por lo menos o mantener la vigencia de la reforma en por lo menos estos últimos 8 o 9 años, que además hoy ya es como una necesidad muy propia de la gente. Es decir, uno va a la Universidad Distrital y el que diga la reforma no es necesaria es como, ay no, otra vez, pero ¿cuántos paros para lograr la reforma? Es una cosa que ya hemos ganado incluso, creo yo, en el sentido común de la gente, y es que cualquier estudiante, incluso de primeros semestres, ya empieza a tener nociones de qué es la reforma y por qué hay que cambiar la universidad, y desde que se caen los techos, no llegan los baños, hasta que no hay profesores, es evidente la necesidad de una reforma. Bien, y bueno, digamos que hay sectores políticos a los cuales nunca les ha interesado ni la autonomía universitaria, ni la democracia universitaria, y pues por supuesto que muchísimo menos las universidades públicas, ni de Bogotá, ni del país. La Nacional seguramente se acordaron este año nuevamente por la elección del rector, pues porque hubo una posición mayoritaria donde pues se apoyaba a Leopoldo Múnera desde los diferentes estamentos universitarios. Y digamos que lo que tú mencionas con respecto a la asamblea universitaria, porque cuando hablamos de democracia y autonomía, la democracia universitaria no solamente se restringe a los órganos de representación restringidos, pequeños, que casi nadie pues le hace seguimiento permanente más allá de pues a quienes les importa la universidad, pues en este caso el Consejo Superior Universitario, y pues que en algunos casos, o sea, si por acá llueve, pues en otras zonas del país no escampa, donde muchas veces las representaciones en el Consejo Superior responden a algunos intereses concretos, ¿no? De hecho, yo recuerdo mucho que en anteriores elecciones en la Universidad Distrital, o sea, hasta que llegaste tú, no, estaba otra compañera antes de que tú estuvieras en el Consejo Superior, cuando estaba Nacho. Antes, o sea, era imposible ganar una representación al superior porque esas representaciones estudiantiles respondían al rector
de turno en la universidad distrital. Entonces ha sido importante el hecho de que haya estudiantes universitarios con sentido crítico al interior del Consejo Superior Universitario para que se desarrolle este proceso constituyente. Entonces, el proceso constituyente entendido como la conciencia de las personas de incidir en las decisiones que les puede llegar a afectar, ¿sí? Entonces, ese proceso constituyente que vive la Universidad Distrital, pues que de alguna manera, yo entiendo por lo menos la Universidad Nacional no es la primera vez que se plantea un proceso constituyente. De hecho, cuando ustedes arrancaron con el proceso constituyente por allá hace 10 años, la Universidad Nacional lo intentó, sin embargo, no fue fructífero en el año 2013, 2014, 2015, 2016, que fue como esos años que pues intentaron hacer como todo el proceso constituyente en la Universidad Nacional, y hoy nuevamente se plantea hablar de proceso constituyente. Y que es importante también que lo sepan quienes están escuchando, quienes nos están viendo, que estos sectores políticos, a quienes no les ha importado la autonomía universitaria, a quienes no les importa la democracia universitaria, a quienes no les importa la educación pública, pues tampoco les ha importado la constitución política, ¿sí? Porque sus gobiernos han sido los que han modificado de manera ramplona, de manera permanente la constitución política. Ejemplo de ello, la reelección en los gobiernos de Álvaro Uribe, o por ejemplo en el cuatrenio pasado de Duque, haber creado la región metropolitana como una reforma constitucional de espaldas a la ciudadanía. Y lo que sí hay que ser claros y claras es que todo tendrá una Asamblea Nacional Constituyente menos ser antidemocrática. ¿Por qué? Porque se necesita de una ley de la República, del Congreso, para que se haga una pregunta. Obviamente necesita pasar por la Corte Constitucional y se necesita 12 millones de votos por el sí para que haya Asamblea Nacional Constituyente. Y luego de eso se tiene que hacer otra nueva votación para elegir las personas que harían parte de esa Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, cuando el presidente ha hablado de ese movimiento constituyente, y pues precisamente hablamos con Ana porque me parece que se ha satanizado el proceso constituyente que se quiere hacer en otras universidades públicas, que por supuesto tiene que ver con modificar las formas de esa democracia restringida que se ha impuesto por algunos sectores políticos al interior de las universidades públicas. Y el hecho de que la comunidad universitaria incida en todas las decisiones y que haga seguimiento, no únicamente con el voto, sino seguimiento a los recursos de las universidades públicas, pues eso permite que no pasen cosas como han pasado en las universidades públicas del país con casos de corrupción. Y digamos, en ese sentido, Ana, recientemente hubo unas denuncias, bueno, han sido varias las denuncias que ha habido de casos de presunta corrupción al interior de la Universidad Distrital. Bueno, el más sonado durante los últimos años fue lo del IDEXUD, y ahora con, digamos, otras denuncias que se hicieron desde la bancada del Partido Liberal, hay que decirlo, digamos, ¿de qué manera se ha tratado este tema? Bueno, yo creo que la universidad necesariamente es un reflejo de la sociedad, y por eso es tan fácil hacer el símil entre asamblea constituyente dentro de la universidad y por fuera de ella. Y creo que así como el país está plagado de corrupción por todo lado, la universidad pública lastimosamente lo está. Yo creo, y en el proceso que hemos construido firmemente, que la participación y la democracia nos va a ayudar a combatir esa corrupción. Por ejemplo, en la universidad distrital es que nos han pasado cosas tan absurdas que uno dice, hoy ya es normal que las sesiones del Consejo Superior sean transmitidas en vivo. Entonces cualquier persona puede ver en cualquier momento las sesiones del Consejo Superior de la Universidad Distrital. Eso pasó porque en las sesiones del Consejo Superior antes había amenazas a los estudiantes que decían cosas, se transaban, se decía, o sea, al delegado del alcalde, que es quien preside el Consejo Superior de la Universidad Distrital, lo callaban, había amenazas, o sea, una cosa que uno dice, es absurdo que un órgano máximo de la universidad pasen cosas de ese estilo. Y hoy siguen pasando en muchas universidades públicas del país, con las y los designados del presidente que hemos tenido la oportunidad de compartir. Dice, es absurdo que por solicitud de alguien se dice como que esa sesión donde vamos a elegir el rector sea transmitida porque la gente tiene derecho a saber. No, y los demás miembros dicen, no nos interesa que nadie sepa lo que está pasando acá. Por ejemplo, eso fue algo que le tenemos que agradecer a Claudia, y es que ella desde el día 1 dijo, se transmite la sesión del Consejo Superior. Antes solamente transmitíamos las sesiones de designación de rector. Ahora se transmiten todas, y pues bueno, también es como un show ahí un poco mediático de quién se gana más votos cuando está hablando en cada sesión, pero al fin y al cabo ya no pasan esas, bueno, que pasen otras cosas tras bambalinas, no, a mí no me consta, puede que pase, pero
por lo menos es un paso hacia la transparencia. ¿Por qué le tenemos miedo a que la gente participe? Porque si se hacen las cosas bien, pues no hay problema en que la gente sepa en qué se está gastando el presupuesto de la universidad, cuántos son los contratistas de bienestar, en qué está gastando el IDEXUT la plata. No hay problema. ¿Qué está haciendo cada uno de los representantes? Si tienen o no tienen contratos en la universidad, eso debería ser transparente para todo el mundo. Y creo yo que allí es un nicho de corrupción importante en las universidades y es el Consejo Superior, porque son 9 personas que tienen un poder absoluto y nuestros rectores, como se eligen por el Consejo Superior, entonces pues dígale usted que no al Consejo Superior. A ver si en 2 o 3 sesiones nos llegan y dicen, ¿cómo cambiamos al rector? ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo, listo, se cambia el rector. Eso pasó en la Universidad Distrital. Tenemos casos de rectores que duraron como 24 horas o algo así, o sea, rectores en encargo que han durado muy poco tiempo. Entonces, todo eso para mí es corrupción. Yo creo firmemente que la participación es un mecanismo para combatir la corrupción dentro de las universidades. Que los estudiantes tengan un comité de veeduría en infraestructura y puedan saber si ese contratista se está robando o no la plata del edificio. No tienen que ser todos los 30.000 estudiantes de la universidad, que sean 10 pelados que saben de obras o de contratos o que les interesa y fueron a la veeduría distrital y reciben la capacitación y tienen una veeduría montada. Y es el Consejo Estudiantil Universitario o es un pelado representante de, no sé, de industrial o de cualquier materia. Y pueden ir de cualquier carrera, y pueden ir y le hacen veeduría de seguimiento. ¿A quién le incomoda eso? Al rector, porque tiene, pues no, ya, no haga torcidos y sea transparente con la información. Entonces yo creo que también cuando la participación molesta es porque queremos ocultar algo. ¿A quién le molesta que los estudiantes hagan seguimiento de si los profesores van o no a clase? ¿O cuál es el resultado de la evaluación docente? Pues al profe que no va a clase o que raja a los pelados solo porque sí. O incluso a los profes que tienen súper sueldos, súper doctorados y nunca van a una clase en pregrado, porque qué pereza darle clase a los peladitos que están iniciando su proceso formativo. Entonces yo creo firmemente que democratizar las universidades es combatir la corrupción. Podemos inventarnos 10.000 estatutos, pero es Colombia, echa la norma, echa la trampa. Eso va a pasar y va a seguir pasando. De hecho, en la Universidad Distrital, antes de que fuera pues, el escándalo de corrupción del IDEXUT, más o menos en el 2016-17, cuando estuve en el Consejo Superior como estudiante, había como una alerta de corrupción en la Universidad Distrital, ¿no? Entonces él presuntó todo el tiempo y aprobamos algo así como el Estatuto Anticorrupción, bueno, algo así dentro de la universidad, y eso implicó que el distrito tomó control de las cuentas de la universidad. Hoy eso sigue vigente y eso es un problema para la Universidad Distrital porque el distrito no nos gira por 12avas partes el presupuesto del distrito para la universidad, sino que tienen que pasar cuentas de acuerdo como cualquier otra entidad distrital para que la plata esté. Y eso retrasa la ejecución presupuestal de la universidad. ¿Fue una solución en ese momento? Sí, porque estábamos desesperados de que la plata se fuera a perder. Y en ese momento estaba Peñalosa, María Victoria Angulo dirigía el Consejo Superior y dijo, no vamos a permitir que se sigan robando la plata de la universidad y es lo que podemos hacer como distrito, custodiar esta parte de la plata. Pues creo, yo no me acuerdo cómo votamos en esa sesión, me imagino que sí, pues porque estamos en contra de la corrupción, pero hoy está solucionando la universidad porque no tenemos libertad ni autonomía financiera. Estamos metidos en una demanda para ver si recuperamos nuestra autonomía financiera. Qué susto que la universidad tenga toda la autonomía financiera. Pasa solamente allá en el Consejo también, el Consejo no tiene autonomía universitaria, o sea, de hecho, se quitó precisamente pues por los casos de presunta corrupción, o sea, y digamos que yo creo que eso, o sea, por ejemplo, lo que tú mencionas con respecto al tema de veeduría, o sea, si hay veeduría, por ejemplo, de las obras, de todo, pues eso, digamos que permite como que haya más vigilancia, haya por lo menos miedo de los que suelen tener la maña para robarse la plata pública, pues que de alguna manera no lo hagan, pero sobre todo para alertar cualquier tipo de situación. Entonces el consejo, por ejemplo, tampoco, y por eso lo hablamos en una junta de voceros y yo, no, la verdad mejor, mejor no, confianza. mejor no, sí, eso es, la desconfianza es un principio revolucionario, dicen por ahí, pero bueno. Y más vale, sí. Sí, y bueno, Anita, y en o sea, una discusión, bueno, yo tenía la verdad mucha esperanza, la verdad, y debo decirlo, yo lamento lo que pasó en la Comisión Primera del Senado, pero pues era como importante el hecho de que se discutiera la educación como derecho fundamental. Y incluso a mí me parece que lo menos, o sea, quienes mayor capacidad de movilización tienen son el sector educativo, tanto docentes como estudiantes de educación superior, el magisterio, bueno, tienen como esa potencia movilizadora. Pero yo siento un poco que
lo menos peor que tenía la reforma en este caso, esta enmienda, era el tema de la evaluación docente, ¿sí? Pero el resto, que era el tema de la educación terciaria, o sea, que es lo que hoy pasa en Bogotá, o sea, Bogotá, esa adefesio de reforma neoliberal que estaba en esa enmienda, pues hoy lo tiene Bogotá, o sea, Bogotá lo tiene con jóvenes a la U y ahora lo que es peor, que es lo que se plantea la reforma, que es jóvenes a la E. Y ahí, ¿cómo ves tú o sea, con este nuevo ministro, con esta nueva legislatura? ¿Se va a volver a presentar el estatuto? ¿Se va a volver a presentar la reforma o...? Bueno, con el tema de la ley estatutaria, yo creo que, o bueno, los anuncios de la ministra Aurora, que creo que hizo un buen trabajo intentando concertarlo, vamos nuevamente con la ley estatutaria. Con Daniel no sé qué tanto vaya a avanzar una ley estatutaria, pero sí creo que hay que hacer un trabajo muy fuerte en el Congreso. O sea, creo que sí o sí es la oportunidad para avanzar en reformas. Tenemos pendiente la reforma a la ley de educación superior, que hubo una mesa de concertación que sesionó casi 4 o 5 meses con sectores estudiantiles, pero también empresarios, pero académicos, bueno, una cosa muy diversa, muy amplia, que tendremos que ver qué resultados tiene y si logra convencer pues al Congreso de pasar una reforma a la educación superior, pero mi preocupación es lo que pasó con la estatutaria, es que no es cierto que no haya interés en la educación, es que es el presupuesto más grande que hoy tiene el país, gracias a la apuesta de las y los estudiantes y los profesores y los trabajadores de la educación. Y eso implica que es un súper negocio porque hoy la universidad privada tiene el negocio más grande de la educación, porque hoy falta muchísimo para que se fortalezca la educación superior pública, a pesar de todos los esfuerzos que el ministerio ha hecho por gratuidad, por girarle plata a las universidades, pero es que teníamos un hueco enorme, gigante, y la plata que nos está llegando extras para tapar los huecos que por décadas hemos dejado de esa crisis. Entonces creo que una reforma, FECODE lo ha insistido mucho, al sistema general de participaciones también es necesaria y sería un hit que este gobierno pudiera plantear una reforma en ese sentido. Tenemos la reforma, también la ley 115 tiene muchísimos vacíos y cosas que hoy ya no sirven para las y los estudiantes de secundaria, para el sistema educativo que tenemos hoy en el país. Entonces creo que en educación hay muchísimo que hacer, no sé aún cuál va a ser la apuesta del gobierno, si la ley estatutaria vuelve a pasar. Creo que hay primero que resolver la situación de la enmienda y quizás empezar, alguna vez hablábamos y decíamos quizás es mejor empezar por Senado a pasar las reformas, porque es una discusión distinta a la que se da en la Cámara de Representantes y un poco más cercana a la gente y a lo que realmente está pasando. En el Senado es una esfera un poco distinta a ratos, hay muchos más egos, hay mucha más dificultad para discutir, entonces, no sé cuál vaya a ser la apuesta del gobierno, pero que tiene que haber algo que pase por el Congreso de Educación, tiene que haberlo, y creo que FECODE y el movimiento estudiantil demostró la capacidad de defender una apuesta, de construirla, porque además hubo muchísimas audiencias públicas donde se visibilizaron los problemas, las posibilidades, las propuestas que hay. Entonces, pues yo creo que el ministro tiene una tarea muy grande y es sí o sí pasar algo por el Congreso. Vamos a ver por qué se define primero. La estatutaria creo que establece un marco jurídico muy importante para que empecemos a avanzar en derechos, pero hay otras reformas o unas leyes ordinarias que también nos podrían ayudar a avanzar. La modificación de la ley 30, ¿no? Por ejemplo, una nueva ley, ahí la situación está en que la gente no quiere cambiar la ley 30, quiere una nueva ley de educación. Es construirla desde cero, es cambiar todo el sistema, todo lo que es el CESU, todo lo que ha sido y es el ICFES, el ICETEX. Pues, es una apuesta realmente de pensarnos el país y el futuro. Ya lo intentamos hacer en el 2013, 2014 con la MANE y sí, fracasamos. No fracasamos en el sentido de que no se haya hecho, sino que eso apagó el movimiento estudiantil. O sea, en la construcción de la reforma de la nueva ley de educación superior se apagó el movimiento estudiantil de la época. Y sí creo, yo creo que pues sí, ojalá por lo menos hablar del tema de la financiación de las universidades. Hoy las universidades en su artículo 86 y 87, las universidades públicas se aumenta únicamente el valor del IPC, o sea, desde la ley 30, o sea, ya hace más de
30 años se viene aumentando únicamente el IPC, como si las universidades públicas no hubiesen crecido en número de estudiantes. Entonces, pues modificar ese artículo, porque de hecho una de las excusas de esta actual Secretaría de Educación en Bogotá es, bueno, pero pues ¿qué hacemos? O sea, no se le puede dar más plata a la universidad pública, a la universidad distrital, porque la ley eso es lo que dice. Y en eso se escudan para no entregarle más plata a las universidades públicas. Y en este caso, recuerden ustedes, para que lo sepan, la universidad distrital es la que depende de los recursos del distrito. Las otras universidades públicas que tienen presencia en Bogotá son universidades de carácter nacional, es decir, que reciben presupuestos 100% de la nación. La Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad Nacional, entre otras universidades públicas o instituciones de educación superior que tienen presencia en Bogotá, como la ESAP, entre otras. Y la militar. La militar también, bueno, también el SENA, o sea, el SENA ofrece educación para el trabajo, ¿no? O sea, la educación para el trabajo es lo que hace ese Servicio Nacional de Aprendizaje. Y también, para que ustedes lo sepan, el SENA se creó gracias a una de las conquistas de la clase obrera de principios del siglo XX. Y bueno, Ana, ¿van a haber movilizaciones este semestre? Yo creo que sí, creo que hay muchas situaciones que lo ameritan. También quería decir, yo insisto en que independientemente de lo que pase en el Congreso, las universidades tienen que avanzar. O sea, el movimiento no puede esperar que cambie la ley nacional para ver qué hacemos en las universidades. Y creo que el caso de la UTP es insignia y es muy importante que no dejemos de hablar de la UTP, porque llevan más de 8 o 9 meses sin elegir un rector, porque los poderes políticos regionales no han querido que se elija un rector, porque la consulta la ganó otro que no es de ese sector. Sí, es un profesor que fue decano, que tiene el respaldo de estudiantes y de docentes y que hoy no quiere los sectores políticos de Risaralda que sea el rector de la universidad, porque es que además en Bogotá de pronto no se siente, porque tenemos 1000 cosas con 1000 presupuestos, pero en las regiones las universidades públicas tienen el presupuesto más alto del departamento e incluso a veces superan los presupuestos del departamento. Entonces es el negocio cerrado. Yo creo que como movimiento universitario tenemos que avanzar en potenciar las constituyentes universitarias para, por ejemplo, en la nacional, hablábamos con los compañeros y compañeras de allá, ¿qué está pasando? Además, Dolly quería meter de lo que estamos hablando, el rector es lo menos grave, me parece a mí, la elección de rector es lo menos grave, porque bueno, 4 años y pasó y ya, pero lo más grave es que iban a meter una reforma para cambiar el pensum de las carreras. Entonces, primero hacerlo más corto, que creo que es una discusión que nos debemos en términos académicos, y es claro, los pelados se quieren graduar más rápido, pero eso ¿qué implica en la formación? Entonces, que nos quiten las cátedras, que nos quiten la formación humanística, o como fue la discusión con las reformas a las licenciaturas, que nos quiten el componente pedagógico, por ejemplo, a ellos. Es una discusión. Pero también tenemos que pelear por las formas en las que se está haciendo extensión en las universidades públicas. Hoy las corporaciones como Rotar, creo que se llama la Universidad Distrital, es increíble la cantidad de presupuesto que manejan y ni siquiera el Consejo Superior tiene la potestad de hacer veeduría de los recursos, ni sabemos quién está haciendo o qué está haciendo para qué dentro de la universidad. Similar a lo que pasó en el IDEXUD, eso es una caja negra, ya a la universidad le llega plata cada rato por eso y ya, y le damos un poquito de nuestro presupuesto, ellos nos devuelven y todo funciona, pero no sabemos qué está pasando debajo con el ILUT, con el IDEXUD, y pues es parte de las cosas que yo he pedido en el Consejo Superior que analicemos, no solamente porque no pueden ser un negocio, sino porque qué está pasando detrás, y creo que tenemos el derecho, y la ciudadanía de Bogotá, que nos paga los impuestos, la investigación, todo lo que hacemos, tiene que saber qué se está haciendo con eso. Entonces creo que hay que avanzar independientemente de lo que pase en el Congreso. Es posible la elección democrática de rector. La Universidad de Nariño lo hace muchísimos años, y es que la consulta la pasa el Consejo Superior y dice sí, de acuerdo. Y ojalá todos los consejos superiores se paran públicamente a decirle a la gente, no estamos de acuerdo con la elección directa de rector, y que lo argumenten. Y no tienen argumentos para decir por qué no, porque entonces los estudiantes no saben decir que fue una cosa súper cómica, pero grotesca, de la Comisión Primera del Senado, como 8 días antes de empezar a discutir la ley estatutaria, hicieron un debate de control político sobre la situación de la Universidad Distrital. Y entonces muy vehementemente el Centro Democrático decía, y David Luna decía, ¿cómo es posible que no pongamos a los grandes investigadores, a la gente que sabe, a los doctores que están en los consejos superiores a elegir rector, sino a los estudiantes y a los profesores, como si fuera mínimo lo que hacen estudiantes y profesores por construir el conocimiento dentro de las universidades? ¿Y cuáles son los doctores que están en los consejos superiores? Uno elegido por el presidente, uno el gobernador o el alcalde, uno un exrector elegido por exrectores, o a veces incluso el mismo consejo superior escoge a los exrectores. Uno, el sector productivo, que bueno, en Bogotá está la Cámara de Comercio, bueno, ya.
pero hay universidades en Colombia hoy en pleno siglo XXI donde el delegado de los gremios es un cura. O sea, es el señor que lleva 10 años en el Consejo Superior y es un sacerdote. O sea, pues seguramente la iglesia hace un aporte importante en la sociedad, pero porque tiene que estar decidiendo sobre una universidad pública. Y así pasa, o sea, casos extraños hay en todo el país. Un representante de los egresados, de los estudiantes, de los profesores, que no siempre responden a un movimiento, sino que están en su mayoría acomodados con los intereses de una rectoría o de un sector político que dirige la universidad. Entonces, esos son los doctores que merecen elegir rector o decir para dónde va la universidad, y no los estudiantes que van a ser los investigadores de mañana, que van a ser los profesionales que saquen el país adelante. No existe la universidad. O sea, o los docentes, que entonces no, los docentes sin que docentes llevan... y estudiantes no existe la universidad, pues. Exacto, pero entonces profes que llevan 20, 30 años ahí trabajando, que saben qué es lo que estaba en la universidad, porque lo viven. O sea, uno como estudiante, bueno, en la distrital, digamos que son como 7, 8, 9 años más o menos para graduarse. El promedio está como en 15 semestres, pero pues uno en ese poquito de tiempo aprende a conocer muchísimo la universidad, más si se mete a pelear porque el profe no está, porque el almuerzo, porque el bienestar no nos da el almuerzo, porque hay gotera en el salón, porque el edificio se demoran en construirlo. Entonces insisto, es el reflejo de la sociedad y es una derecha que cree que la gente solo está para votar. Vaya y vote y déjenos a nosotros los políticos hacer las cosas, cuando los políticos que saben de cómo se mueve la universidad, o sea, de qué universidad salieron. Y bueno, pudieron muchos salir de una universidad pública. ¿Qué hicieron mientras pasaron por la universidad pública? Que creo que es la experiencia de la pública, no solamente la movilización y esto y lo otro, sino sentir que vale la pena y que puedo transformar lo que me dio. Y al menos creo yo, en mi caso, lo que la Universidad Distrital me enseñó es gratitud. O sea, toda mi vida es gracias a que la universidad pública me permitió estudiar, y gracias a eso tengo que salir en mi vida profesional a devolverle a la universidad de la ciudad todo lo que me permitieron construir. Y a ti y a muchas personas, ¿no? O sea, increíble, increíble que 9 meses y nadie recuerde que en la Universidad Tecnológica de Pereira no se haya nombrado en propiedad al rector que ganó la consulta de todos los estamentos universitarios, básicamente porque no responde a los intereses presuntamente y según nos han comentado del Partido Liberal, precisamente del presidente hoy del Partido Liberal, este señor Gaviria, y pues que no se haya nombrado rector y pues que no pase nada. Se dan cuenta que a esta gente no les interesa las universidades públicas, ni la autonomía, ni la democracia universitaria, porque si les interesara, por supuesto que estarían hablando también de la Universidad Tecnológica de Pereira. Bueno, o la Universidad Tecnológica del Chocó, donde el ministerio tiene que recientemente tuvo que intervenir para quitar al rector, y así en todas las universidades públicas, bueno, o sea, la mayoría. Colombia es un país muy centralista que parece que solo fuera Bogotá, ¿no? Pero muchas universidades públicas del país o algunos departamentos donde incluso ni siquiera existen universidades públicas, ¿no? Es la Universidad Nacional o por lo menos la que está en zonas fronterizas o hay instituciones de educación superior, pero lo cierto es que 9 meses sin que se haya elegido rector en cargo, en propiedad en la Universidad Tecnológica de Pereira. Bueno, Ana, muchas gracias y para terminar, recomiéndanos un libro. Bueno, yo el último libro que me leí me lo regalaron, es el de García Márquez, En agosto nos vemos, muy bueno, muy bueno. A mí me gusta mucho Gabo, entonces recomendado. Bueno, muchísimas gracias y pues ahí estamos atentos y atentas a sus preguntas e inquietudes para que entiendan qué es el proceso constituyente, que en las universidades públicas del país no es la primera vez que se habla de constituyentes universitarios.